blanda, fundamental, para evitar que toda la piel y demás se pase para el canal de acarreo. Y el techo interno, que lo que hace es que el fertilizante se apoye sobre ese techo, que es regulable en altura, para que el fertilizante no apoye todo sobre la cinta, sino que vaya drenando por los costados y vaya bien liviana la cinta al trabajar. Entonces tiene mayor durabilidad de los rodamientos y demás, porque siempre está trabajando liviano. Bien. Después ya la parte más de la dosificación, tenemos en la parte superior tenemos la guillotina de teflón, que eso es importantísimo, para que no haya un material antifricción, para que no se desgaste ni se deteriore la guillotina a la hora de dosificar, así que eso también tiene alta duración. Se puede equipar con gato manual como esta, de regulación manual, con una tabla de kilos que se ve acá al costado, sino que también le puedes poner un gato eléctrico que lo haga de forma remota desde arriba del tractor. Eso no habría inconveniente, son accesorios. Y después con respecto a la parte de dosificación tenemos el juego de platos, las letras son asimétricas y los controles de bajada, que vos podés hacer una regulación desde la caída del fertilizante y podés hacer la regulación desde la aleta corta y la aleta larga, que son asimétricas, dándole un ángulo de ataque distinto a cada una y haciendo que vos puedas modificar el ancho de labor, puedas modificar la distribución y demás para que te quede perfecto. Bien. Después otra cosa importante de la máquina es que no está soldada en ninguna parte inoxidable, son todas uniones por medio de bulones que son de acero inoxidable, el bulón, la arandela y la tuerca de acero inoxidable. Todo de acero. Ahí sí 304. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que desmantelar la máquina por completo, la podés desmantelar por completo. No hay ninguna parte que vos tengas que realizar una soldadura, que requiera un herrero especial para soldarla porque es soldadura inoxidable, nada por el ¿Cuántas estilo. entran por contenedor? De esta te entra una por contenedor de 40 pies. Porque se desmantela, viste que la torre está dividida en la parte superior y la parte inferior. Se desmantela la parte superior, se entra la máquina con unas ruedas postizas y la parte superior se hace un cajón a medida de madera, que es como si fuera una tarima grande, donde justo apoya esto. Y ahí nosotros le ponemos el eje, el mando, todo lo que sobresale de este ancho, que este ancho está medido a propósito para que esté en el contenedor armada la máquina. Entonces lo único que tenés que tirar es el techo arriba, que en realidad son 4 chapas que van, ya te la dejamos bulonada, es tirarla arriba nomás, con una grúa. Así que te quedaría la máquina atrás, este cajón con todo lo accesorio dentro y la rueda adosada a los costados del contenedor. Claro, cuando vos lo mandas con rueda. Lo mando con rueda. Está bien, perfecto. O sea, la máquina va completa. De hecho, perfecto. las máquinas estas que exportamos de 10.000 fueron de esa manera, con las ruedas adosadas a los costados. Y le hemos mandado con este rodado y con otro rodado 46 que era un pedido especial para un cliente particular que lo quería con un rodado puntual, así que también lo adaptamos a la demanda. El tipo quería un rodado puntual y se lo agarramos con su rodado. Era para un mercado africano, así que no hubo inconveniente. De hecho, la máquina prácticamente ni se desarma porque lo que se hace es sacar este tubo principal, vamos a ver con estos 4 bulones, así me despeja este excedente que yo tengo de acá para acá. Para que quede este ancho, ¿no? Que quede este ancho, que son 210, así que entra perfecto. Y esto va puesto en el cajón que yo te digo. El eje va puesto en el cajón. Y yo terminé esto. Muy fácil de montar y muy fácil de ensamblar. ¿Qué es lo que me quería mostrar en la otra máquina que después te muestro en otra? Creo que estábamos hablando de los rodillos. Claro, el canal de acarreo. En aquella otra máquina se puede apreciar mejor, quizá ahora la vamos a ver bien, el tema del sistema autolimpiante, pero yo quería ver esto, que se pueda meter la mano acá adentro, que vean, fíjate si quieren enfocarlo de acá, que se vea que están las ventanillas. Creo que no me da el ángulo. No, pero con que se vea que está la apertura está bien, no hace falta mucho. Así que sí, la máquina lo que tiene es mucha robustez con respecto al promedio de maquinaria. Está fertilizando en urea 32 metros regales, el dirigir 32, 34, tiene un ancho de labor considerable. Y bueno, acá se puede ver bien la cinta, para que vos puedas ver la guillotina, que la puede ver de arriba. Fíjate, acá se ve bien la cinta. La cinta es lisa, eso es otro detalle importante. Hemos probado un montón de tipos de cinta, cuadriculada, con medias cañas, con diamantada, todos probamos. Y a nosotros nos da mucho mejor resultado la lisa porque es una extracción más uniforme. Las cintas son de PVC, eso es importante aclararlo. Tienen 2 labios de contención en los extremos de la cinta para evitar que, primero,
como un sistema de alineación y segundo para evitar que haya algún filtrado de fertilizantes afuera. Así que bueno, cintas de alta resistencia. De hecho, como decirte que no cambiamos hasta ahora, no cambiamos ninguna cinta. Así que de eso no vamos a tener inconveniente. Lo que sí va, obviamente, como ya está acostumbrado a otras máquinas, lo que sí va a necesitar como repuesto más que todo son las aletas, que son consumibles. Sí, digamos, el tema de los repuestos, como te decía, un 5% del valor de la máquina siempre va en repuesto y los 3 primeros años los adquiere el fabricante. Sí, por eso. Eso no hay problema. No hay grandes... Y lo que te comentaba, que pasamos de comprar CIF a comprar Fox, extender el pago, a alimentarlo al 100%, todo porque traía el repuesto. Sí, eso es un inconveniente. Después, bueno, tenemos varios rodados. Tenemos rodado balancín. Bueno, este es firmarlo ahí, esto es lo que se llama un balancín. Después tengo otro más grande, que podemos yo lo he mirar. querido traducir y no me entiende. Le digo tobogán, que es bueno, esto es un balance. Claro, mira, te voy a mostrar otro ya más adelante que es el bien robusto, que es para la máquina quizá más grande de lo que estemos apuntando allá. Ya un balancín va para una máquina controlada, otras cosas. Ah, esto es para orgánico. Esto es exclusivamente para orgánico. Se vende mucho para feedlot, para guano de pollo, de gallina, ponedora. Para todo Una tipo. miradita para que vean otro tipo de máquinas también. Esto es otro, fíjate que es otro concepto, otro plato, Sí, sí. otra caja, otro tractor, está diseñada para otra cosa. Y esta que está acá es un incorporador. El fertilizante va al suelo. Claro. Como si fuera una sembradora, pero en vez de semilla va el fertilizante. De hecho, conocí bastante de esta, pero más que todo líquida. Claro, se está poniendo en moda el líquido. En Rusia más que todo. En Rusia. Este es el balancín. O sea, las ruedas van juntas y compensan los movimientos del suelo para que el eje más o menos siempre esté a la misma altura. Entonces el eje se traslada horizontal y lo que oscila son las ruedas con los desniveles, pero de cierta forma esto queda compensado. Yo tengo un par de videos si querés para mostrarte cómo trabaja. Genial. En cultivo, por ejemplo, de arroz, que tiene que atravesar una taipa de que son barreras de 50 centímetros de altura. La máquina va encima de la taipa cruzada, va un balancín, después va al otro y van compensando y la máquina está siempre recta. Sí, yo vi también Pavot tiene un pulverizador también con balancín, anda muy lindo. Va, pero la máquina planchada. Siempre las muestran en las arroceras porque digamos bajan más de nivel A y... Claro, exactamente. De hecho, ese desarrollo parece marcado. Después los trabajadores, la máquina va a andar mucho mejor, pero el marcado más crítico es de la arrocera. Claro. Y después tenemos otro tipo de balancines como este, que es una combinación de balancín con elástico. Está rico. Yo tengo una máquina que desarrolla mayor velocidad de trabajo y siempre mantiene estable. Mirá la de acá, se va a ver Eso está muy bueno. Si uno donde lo suficiente, tenés un elástico para este lado, un elástico para el otro lado y al centro está el eje. Que en el otro lado estaba el centro de ese tobogán, aquí está al centro entre los dos elásticos. Este puntualmente así como está no, pero se podría poner. ¿Ese es balancín direccional? Direccional. Nada más que ese rodado no